Muy buenos días, hermanos. En esta ocasión, antes de comenzar el sermón, quiero leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y Filipenses 2, 12 al 13, que es parte de lo que vamos a hablar en esta mañana. Primera de Pedro 4, 11 dice así: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Filipenses 2, 12 al 13 dice: Ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, como siempre queremos acercarnos a ti, primero agradecidos por este día, Señor, porque para los cristianos, para nosotros tus hijos, los redimidos, es un día especial, es el día en el que podemos ir delante de ti, y también podemos congregarnos en medio de los santos, Señor, y vernos unos a otros, Señor, y cómo está haciendo el Evangelio en cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, es un día de comunión contigo y con nuestros hermanos, y te agradecemos por eso, Señor, por ese privilegio. Ahora, Señor, queremos también que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que realmente nos puedas reconfortar, que nos puedas exhortar en algunos casos, Señor, y nos puedas animar también. Que tu Espíritu obre, Señor, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero no quiero olvidarme, están en medio de nosotros Sergio y su esposa. Ellos están en España, pero están en medio de nosotros, entonces los vamos a saludar a la salida. En el siglo XVIII, en Estados Unidos y en Inglaterra, hubo un gran avivamiento. Generalmente los que estudiamos teología o Biblia sabemos de esto, no es muy popular saber en la iglesia boliviana, digamos esto, ¿no? Pero hubo un avivamiento muy grande en Estados Unidos y en Inglaterra, y fueron momentos muy especiales que les tocó vivir a ellos. Y usó hombres comunes, pero también muy grandes en otra forma, vamos a decir. Y uno de esos hombres que usó en este avivamiento del siglo XVIII era un hijo único entre 10 hijas de un pastor. A sus 6 años, este muchacho había aprendido latín, y a los 12 fue enviado a la Universidad de Yale, en el que se graduó a sus 17 años. 2 años después recibió su licencia para predicar, porque entonces tenías que tener una licencia para predicar, y fue pastor por unos 8 meses en una iglesia presbiteriana. Este joven, porque entonces era muy joven, fue un joven que vivió la vida cristiana con mucha intensidad, más allá de lo que la vida religiosa exterior puede llevarnos a llevar. Él vivió sobre todo una vida interior muy profunda, una vida profunda, espiritual, pero en su interior. Él fue un amante de la naturaleza y sobre todo del Dios de la naturaleza. Yo sé que estas cosas, ¿no?, les decía, no son muy comunes de saber. Yo leí por accidente un libro que se llamaba Los afectos religiosos. Fue escrito por este hombre, ¿no? Y realmente fue uno de los libros que hizo un quiebre en algún momento en mi vida, porque me hizo pensar que las cosas de adentro también importan.
porque yo crecí en una iglesia donde se enfatizaba mucho lo externo, mucho lo que está por fuera, mucho de lo que haces, pero también lo interior es muy importante. Y Los afectos religiosos es uno de los libros tal vez que mejor nos explica cómo es la vida cristiana dentro de nosotros. Cuando este joven fue mayor, en medio de grandes tribulaciones y sufrimientos, escribió 4 de los libros que, dicen los teólogos, son los más importantes del cristianismo entero. Inclusive algunos superando a San Agustín, ¿no? O a Lutero, los libros de la Reforma. Estos libros se titulan así: La libertad de la voluntad, El fin por el cual Dios creó el mundo, La naturaleza de la verdadera virtud y La gran doctrina cristiana del pecado original. Seguro que no hemos leído ninguno de esos libros, pero esos son los libros más importantes del cristianismo. Yo mismo he leído algunos resúmenes de uno de estos libros, nada más, ¿no? Porque no hay en español muchos de ellos, ¿no? Y si hay, solo hay pedazos. La vida de este hombre estuvo marcada por una experiencia intensa con el Señor, pero todo ese fruto espiritual comenzó cuando era joven, cuando era un muchacho, nada más. Un jovencito de la misma edad, no de la edad que muchos de los jovencitos están en plena rebeldía, ¿no? Están practicando todas sus inmadureces posibles, ¿no? En esa edad, fue a esa edad en la que el Señor le dio a este jovencito una dirección a su vida, una dirección que lo orientó mucho más al Señor. En pleno auge espiritual, este joven hizo una cosa, ¿no? Era un muchachito y él decidió dirigir su vida por medio de resoluciones. Escribió 70 resoluciones, ¿no? 70 decisiones que él dijo, estas van a ser las guías que me van a permitir llegar a donde quiero llegar en mi vida cristiana delante del Señor. Y luego de escribir estas 70 resoluciones, él fue uno de los jóvenes más prósperos, uno de los hombres también más prósperos, pero no tanto en dinero, porque él fue muy pobre, sino espiritualmente hablando, porque fue de gran influencia en el mundo cristiano hasta el día de hoy. Este joven se llamaba Jonathan Edwards. Algunas veces les he hablado de Jonathan Edwards, ¿no? Entre los que estudian la Biblia, Jonathan Edwards es un héroe. Es un hombre que realmente profundizó la fe de una manera que muy pocos lograron hacer algo así. El 17 de agosto de 1723, Jonathan Edwards tenía 19 años. ¿Qué estamos haciendo algunos de 19 años? ¿O qué están haciendo algunos de nuestros hijos de 19 años? ¿No? Están pensando en cosas, ¿no? Pero este joven estaba pensando en el Señor. Y fue a sus 19 años que él elaboró las 70 resoluciones que empiezan así, dice así sus resoluciones. Estando apercibido de que soy incapaz de hacer ninguna cosa sin la ayuda de Dios, yo humildemente le ruego que por su gracia me capacite para mantener estas resoluciones, tanto como me sean agradables para su voluntad, por Cristo. Recordaré leer estas resoluciones una vez por semana. Y la historia dice que evidentemente así lo hizo. Una vez por semana él leía sus 70 resoluciones, sus 70 decisiones para la vida, y así vivió para él, para la gloria de Dios. Fue un hombre muy impactante. Lo mejor de esta historia es que este joven, les decía, durante toda su vida vivió conforme a sus resoluciones. Pero como él mismo dice en la introducción de su resolución, con la ayuda de Dios quisiera hacer, dice, estas cosas que me he propuesto. Y algo que comenzó, ¿no?, en su corazón, él quiso tener un avivamiento en su corazón, en su propia vida solamente, llegó a afectar no solamente a su familia, a su comunidad, a su nación entera, ¿no? Llegó a afectar a todo Estados Unidos, de ahí a Inglaterra,
y bueno, mucha gente ha sido influida por él. Yo me considero uno de esos hombres que ha sido influido por la pasión de la resolución de este joven. Estamos entrando al segundo semestre de este año. Este medio año ha pasado volando. No puedo creer que estamos a unas horas de entrar al nuevo semestre. Pero este semestre tiene para nosotros retos especiales, incertidumbres también especiales. Y eso a veces provoca en nosotros temores. Y lo que hace a veces es desviarnos de la dirección que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Y a veces, como Jonathan Edwards, tenemos que volver a nuestras resoluciones y mirar hacia dónde nosotros vamos. Las cosas van a ser difíciles, ciertamente, en este semestre que viene, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar cuál es el plan de Dios. Porque ciertamente, no importa lo que pase en este semestre que viene, se seguirá cursando el plan de la providencia de Dios. No importa si en algunos casos vamos a ser frustrados, nuestros planes van a ser frustrados, la mano de Dios seguirá guiando cada acontecimiento que suceda en el siguiente semestre. Tenemos las elecciones de un nuevo presidente, ojalá, probablemente en 2 vueltas. Eso significa, por lo que vivimos nosotros, que habrán convulsiones sociales. Estamos en medio de una crisis económica que no apunta a mejorar, sino apunta a empeorar. Y nosotros como iglesia tenemos también nuestros propios planes. Y quizá el evento más importante es la conferencia Legado de Fe. Legado de Fe está en medio de 2 fechas sumamente cruciales que no sabemos si se va a incendiar el país, ¿no? Pero igual, hace unos días estuvimos haciendo planes para Legado de Fe, viajar, conocer lugares, ver lo que el Señor está haciendo probablemente en el norte, también hacer la conferencia misma, pero aún esa conferencia está en medio de 2 momentos sumamente cruciales y un evento también de ciudad a ciudad, casi cerca de una de las fechas más difíciles para Bolivia, ¿no? Probablemente estaremos algunos llegando cuando todo esté incendiado, no sabemos. Pero esas cosas a veces nos pueden desviar, nos pueden preocupar en extremo y pueden desenfocarnos de lo que realmente nosotros estamos llamados a hacer, vivir la vida delante del Señor, ¿no? Nuestros planes personales están también ahí por en medio. Y ese temor de que se desbaraten o que no suceda lo que realmente queremos que suceda, esa incertidumbre, ¿no?, hace que nosotros podamos desenfocarnos. Así que pensé que debemos detenernos un momento, porque a veces hay que hacer eso. Tenemos que detenernos un momento y subir a la montaña de la fe. Y desde la montaña de la fe, como dice John Bunyan, mirar hacia abajo de qué se trata la vida, ¿no? Y eso es lo que quiero que hagamos nosotros. Subamos a la montaña de la fe y miremos de qué se trata la vida cristiana. Y miremos desde la montaña de la fe cómo la mano del Dios soberano todavía lo va a controlar todo. Y reformular algunas de nuestras resoluciones que no han estado funcionando. Desde ahí, desde esa montaña, pensar en la trascendencia de Dios, pensar en la trascendencia de la vida cristiana y pensar que nuestro peregrinaje por esta vida solamente es de un abrir y cerrar de ojos. Entonces he titulado este sermón Las resoluciones fundamentales de la vida cristiana. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a, como Jonathan Edwards, mirar a ver nuestras resoluciones, las resoluciones que no hemos escrito nosotros, pero nos lo han escrito, que son las resoluciones fundamentales de la vida cristiana. Y la primera resolución que vamos a ver en esta mañana dice que nosotros los cristianos estamos para glorificar a Dios y disfrutar de Él lo más que podamos.
Esa es la primera resolución de todos los cristianos: glorificar a Dios y disfrutar de Él lo más que se pueda. Algo que me da, les decía al principio, mucha tristeza como pastor de esta generación que nos ha tocado vivir, es lo poco que conocemos de la tradición evangélica. A veces hablamos de Jonathan Edwards, no sé, de varios nombres que para nosotros suenan extraños. Nos ha tocado vivir en un país marcado fuertemente por una tradición católica, ¿no? Donde tenemos nuestras ideas acerca de Dios. Y de la Iglesia Católica hemos pasado directamente a un postcristianismo marcado por muchas distorsiones de la fe. Un evangelio que ha sido enfocado sobre todo en el bienestar social, en la satisfacción personal, en el éxito, en la prosperidad, y un Cristo que nos ayuda a lograr esas metas. Pero desconocemos un poco lo que otros han escrito, cómo la vida cristiana o cómo el cristianismo ha corrido desde Jerusalén, no hasta las otras naciones. Nosotros nos hemos saltado una etapa, por decir, en nuestro país. Así que hay cosas que para nosotros son extrañas, ¿no? De ahí que es tan difícil poderles decir con facilidad: hermanos, estamos por confrontar un medio año que será difícil. Así que recuerden lo que nos dice la Confesión de Westminster, o la Confesión de Heidelberg, o quizá los cánones de Dort, o la Confesión Bautista de 1689. No se olviden de leer. ¡Wow! ¿Qué será eso? Si la Biblia a veces está ahí empolvada, ¿qué serán los cánones de Dort o las confesiones de Heidelberg? Pero en muchas partes los cristianos tienen por cabecera esos libros, ¿no? Porque ahí están las resoluciones de la fe del cristianismo. Así que vamos a ir ahí. No se trata de nuevas aplicaciones ni de nuevos programas de la IA. Son libros antiguos que nos recuerdan cómo debemos confrontar la vida cristiana, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos tan lejos de toda esa tradición evangélica que lo más que podemos hablar con seguridad es acerca de la Biblia. Y quiero decirles que también en una forma eso es mejor, porque la Biblia es la fuente de esos libros que les acabo de citar. Mientras amemos la Biblia, la respetemos y la veamos como primera y única y última autoridad para nuestras vidas, está bien. Pero a veces hay que recurrir a la historia y a esos libros, ¿no? Entonces, la primera de las respuestas para lo que vamos a confrontar está en el Catecismo Mayor de la Confesión de Westminster de 1600, ¿no? Que está basado en la palabra. Y la primera pregunta ahí dice: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Dice. Y la respuesta dice: el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Muchos de nosotros hemos tomado la primera parte. Es muy común y parte de nuestra jerga decir: para la gloria de Dios. Sí, vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Entonces todo funciona para la gloria de Dios. Está bien, así tiene que ser. Pero tenemos que entender qué significa que las cosas se hagan para la gloria de Dios. Entonces la primera parte de esta resolución principal de los cristianos es que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios en todo, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos. Eso no es algo que se han inventado los de Westminster, es algo que está en la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:31. Todo lo que hagáis, cualquier cosa que hagan, no, aun sean las nimiedades como comer o beber, dice, hacedlo, dice, para la gloria de Dios. Entonces, esa es una de las primeras partes del fin principal. Hacer las cosas para que Él se deleite, para que Él esté feliz
para que Él sea glorificado, Él sea admirado y la fama de Dios crezca por lo que nosotros hacemos. La vida cristiana tiene que estar llena, no de disfrute de Dios y no de una simple cultura cristiana. En el campamento terminamos los estudios de la familia con uno de los versículos tal vez más aterradores de la Biblia. Al final del Sermón del Monte, habrán hombres que han hecho cosas en la vida cristiana más allá de lo que comúnmente se hace, y el Señor los desconocerá. Señor, ¿por qué no nos dejas entrar? ¿Te acuerdas? Nosotros hemos hecho milagros. Hemos hablado de ti. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, tal vez no te estás acordando bien. Yo soy Él, yo soy ese. ¿Te acuerdas de mí? Yo era un cristiano que siempre iba a la iglesia. Yo era un cristiano que ha dado grandes donativos. Incluso hemos hecho milagros. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. No dice, en un punto estaban bien, ciertamente, pero en un lugar ustedes se han equivocado y yo los he dejado. El Señor Jesús dice categóricamente ahí, nunca os conocí. Pero ¿cómo hicieron esos hombres milagros? ¿Cómo hablaron de Dios si nunca Dios los conoció? Sí, porque cuando dice Jesús, nunca os conocí, les está diciendo, ustedes nunca fueron creyentes. Y yo nunca tuve una relación con ustedes. No les dice que en algún punto perdieron la relación con Dios. El Señor les dice que nunca los conoció. Y entonces ellos apelan a las cosas que hicieron. Y le dicen a Jesús al final del Sermón del Monte, pero acuérdate de mí, yo hice esto, hice inclusive milagros. Y el Señor les dice, yo nunca los conocí. Entonces, podemos ir a la iglesia los domingos, ¿no? Y es importante hacerlo, pero todavía no ser cristianos. Podemos orar antes de cada comida y antes de dormir, ¿no? Y antes de tomar cualquier decisión en la vida, trabajo, un diagnóstico médico, comprar alguna cosa grande y todavía no ser cristianos. Podemos dar buenas ofrendas, que es bueno, ¿no? Pero todavía no ser cristianos. Podemos cantar, podemos alabar al Señor, podemos tener las mejores versiones de Biblia, venir todos los domingos a la iglesia, celebrar la Navidad, la Pascua, pero todavía no ser cristianos. Porque el cristianismo no son actos externos solamente. Y cuando dice la palabra del Señor que estamos llamados a glorificar a Dios, pero también a la misma vez deleitarnos, esa es la combinación que a veces nosotros no logramos. Servimos y todos lo ven. Y el pastor felicita al que sirve y se alegra. Y todos nos alegramos con los que sirven. Pero lo que no podemos saber es si ese servicio viene de un corazón que se deleite en el Señor. Eso es lo que nosotros no podemos ver. Eso es lo que el pastor no puede ver y eso es lo que los hermanos, los otros no pueden ver. Y a veces, claro, recibimos una felicitación y eso nos alegra y nos vamos con eso a la casa. Y estamos felices y decimos, qué bueno, todos han visto lo que he hecho, qué felicidad, todos están contentos. Pero hay uno que ha visto el corazón y ese es Dios. Por eso dice, la confesión de Westminster dice, que la primera cosa a la que estamos llamados es, dice, glorificar a Dios, pero dice, disfrutar de Él. Eso quiere decir que cada una de esas cosas externas que nosotros hacemos deben nacer de un corazón que está feliz con Dios. Hay cosas que hacemos que vienen de la felicidad, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces suelo ser muy tacaño y mi esposa dice, eres tacaño, dice. Y sí, debo reconocer, hay cosas que me cuestan, ¿no?
Y soy de los que hace andar a mi esposa a ver, allá creo que es más barato, y allá, y vamos a 10 tiendas. Seguro que ella quisiera que vayamos a la primera, y bueno, el precio que nos digan y listo. No, a veces voy de una a otra tienda. Pero cuando se trata de mi hijita, no importa. Si es bonito y le gusta, está bien. Porque nace de una alegría, nace de algo que está en el corazón. Entonces, por eso en 2 de Corintios, por ejemplo, cuando habla de las ofrendas y los diezmos, dice, cuando den ofrendas y diezmos, no lo hagan con tristeza, dice. Porque a veces hay cosas que podemos hacer, pero con tristeza. Y hay cosas piadosas que hacemos en la iglesia con tristeza. Venimos, limpiamos y estamos enojados porque estoy haciendo yo y 2 más. ¿Y dónde están los 10 de la lista de mi grupo? Y estamos enojados. ¿No? O hacemos cualquier cosa, pero estamos en realidad tristes. No estamos contentos. No viene de un corazón alegre. Y ahí en 2 de Corintios, el Señor dice que demos, dice, con alegría, dice, no con tristeza. Entonces muchos se esfuerzan y dicen, no hay que dar con tristeza, hay que dar con alegría. Entonces agarran su billete y les duele. Entonces sonríen y hacen un acto externo y ponen, Señor, aquí está con alegría. Pero Dios tiene una trascendencia con la que nosotros no podemos pelear. Y es que Él ve más allá de lo externo. Y no importa si hemos puesto una buena sonrisa al dar, porque me ha pasado cuando yo era adolescente, a mí me aterraba ese versículo, hay que dar con alegría. Entonces trataba de poner alegría y con alegría dar. Aquí está el diácono, qué felicidad. Pero Dios sabía que yo estaba triste por dentro. Dios sabía que me dolía dar eso. Entonces cuando habla, la Confesión de Westminster dice que todo sea para la gloria de Dios, pero también que disfrutemos de Él para siempre. Se está refiriendo a ese disfrute que tenemos para comprar por la novia o por el novio. ¿Acaso importa el precio cuando vamos a comprar para una novia? O invitarla a un lugar, preguntamos cuánto cuesta. ¿Nos duele? No. ¿Qué importa? Detrás de ese acto está la pasión que sentimos por esa persona. Así debe ser con el Señor. Por eso la Confesión de Westminster dice que hagamos las cosas para la gloria de Dios, pero que seamos felices en esas cosas que hacemos para la gloria de Dios. Entonces, cuando oramos, cuando venimos a la iglesia, cuando cantamos, todas esas cosas glorifican a Dios. Pero tenemos que hacerlo, como dice completamente la confesión, con alegría. La confesión completa dice, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Qué significa gozar de Él para siempre? Antes de responder esa pregunta voy a leerles algunos versículos, acerca de glorificar a Dios. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Corintios 10:31 que les había citado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces está bien. La Biblia dice que hagamos todo para la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él, dice, son todas las cosas. Entonces todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero la segunda parte dice que debemos disfrutar de Él. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Por ejemplo, en el Salmo 73, 24 al 26. Me has guiado según tu consejo
y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Miren lo que dice este salmo. Me has guiado, dice, según tu palabra, dice, y después me recibirás en la gloria. Ese era el secreto para que este hombre diga, entonces yo no necesito nada aquí en la tierra. Porque este hombre dice que fue guiado, dice, por el consejo de la palabra. Y una de las cosas, uno de los poderes grandes que tiene la palabra es que nos permite ver lo que no se puede ver. Hay un corto de John Piper que me gusta mucho en el YouTube, que habla de la Biblia como una ventana. Y como él lo dice, a mí me emociona tanto y siempre que veo me emociono y lloro porque él dice, la Biblia es como una ventana, dice. La Biblia es esa ventana por la que puedes ver esas cosas que no se pueden acá. Vayan y vean y miren, dice, cómo de grande es Dios, cómo de magnífico es Dios. Vean todas esas cosas que no se pueden ver. Y eso es lo que el salmista decía, tú me has guiado por tu palabra y después me recibirás en la gloria. Porque por recibir por la palabra, él ha podido ver esas cosas trascendentes que no se pueden ver en la tierra. Así que dice que enfoca su mirada hacia el cielo y en el cielo tiene a Dios. Y fuera de ti, o sea, fuera de ese enfoque que tengo ahora de ti, que eres Dios, ¿qué quiero? Nada, dice. Mi carne y mi corazón desfallecen, es decir, en la tierra están malas las cosas, pero la roca de mi corazón y mi porción, mi comida, dice, tú eres para siempre, dice. Tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cómo luce este salmo en la vida de un creyente? El cristianismo cultural ha tergiversado el cristianismo verdadero. Satanás ha creado un nuevo cristianismo y a ese se le llama el cristianismo cultural. El cristianismo cultural es ese que tiene forma, pero no fondo, ¿no? Que tiene carne, pero no tiene espíritu. Y es muy confuso y cómodo a la vez. La gente nos ve, nosotros estamos conformes con lo que hacemos, nos da placer hacer esas cosas, pero a veces no nacen de un corazón apasionado por el Señor. Así que alguien decía que el cristianismo cultural es como matar 2 pájaros de un tiro, ser lo más mundano que podemos y a la vez ser los mejores creyentes posibles. ¿Cómo se ve eso? ¿Alguna vez te has asustado de que eres uno en tu casa y eres otro delante de los hermanos? ¿No te ha asustado a veces que puedes estar gritando en tu auto terriblemente y ser lo que eres y entra el hermano más respetable o el hermano más querido y luego de pronto tu tono, no todo se modula, toda la consola de tu carácter se adecua y estabas gritando y de pronto, hola, hermanita, gloria a Dios. El cristianismo cultural, dice, es como matar 2 pájaros de un tiro. Es la posibilidad de ser el más mundano posible y de ser el mejor creyente a la misma vez. Porque el cristianismo cultural es ese cristianismo que muchos vivimos, superficial, delante de los demás, por ganar alguna cosa, pero no es de adentro, no está verdaderamente en nosotros. Y a esos es a los que Jesús al final les dice, Señor, no me desconozcas, yo era cristiano, siempre fui a la IBM. No te conozco, nunca te he conocido.
Porque si te hubiese conocido, hubiese sido diferente. Hubiese sido contra natura una persona diferente, la misma en tu casa y la misma delante de los demás. Hay una diferencia entonces entre solamente glorificar externamente a Dios y disfrutar de Él para siempre. La relación con Dios, ¿no?, tiene que ser algo que nace de adentro, algo que viene de un disfrute de Dios. La relación de Dios frecuentemente es comparada con el matrimonio, ¿no? Cuando hay una diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El noviazgo es algo sin mucho compromiso. Sí, amamos y queremos, pero siempre hay la posibilidad de que en algún punto se rompa. Porque eso es el noviazgo. No hay un compromiso total. Estoy con él o con ella, pero no necesariamente le debo todo. Todo mi tiempo, todo mi amor, todo mi dinero, todos mis afectos, todas mis prioridades. Siempre me guardo un espacio. Pero cuando llega el momento de casarme, entonces todo cambia. Todo mi tiempo, todo mi amor, toda mi fidelidad, todo mi dinero, todos mis afectos son para ella, ¿no? Entonces todos mis sueños, mis días, mis noches son para disfrutarlos junto con él o con ella. Así es con Dios. Y muchos de nosotros lo que hacemos es tener un noviazgo con Dios. Dios tiene su pedazo y luego nosotros tenemos nuestro rincón, nuestra parte. Pero cuando estamos con el Señor, cuando el Señor nos llama, tiene que ser como el matrimonio. Todos mis sueños, todos mis ideales, todos mis días, todas mis horas, todas mis noches, todos mis planes son para disfrutarlos junto con el Señor. Eso significa que glorificamos a Dios y disfrutamos de Él para siempre. Glorificarlo a Él y disfrutar de Él para siempre es la manera correcta del cristianismo. No hacerlo tiene serias consecuencias. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, dice. No está hablando de gente que no puede ver a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Francis Schaeffer dice acerca de nuestra generación, ¿qué caracteriza a nuestra propia generación? El hombre moderno cree que no hay nadie en el universo, nadie para amarle, nadie para consolarle, ni siquiera cuando busca desesperadamente. Nada le depara satisfacción, ni su arte, ni su música, ni cualquier cosa que intente. No funciona ni en su arte ni en su teatro, en el acto sexual, en las relaciones humanas, solo haya esterilidad devastadora y fealdad espantosa. Pero el hombre busca eso, porque hay arte, porque hay teatro, porque hay cine, porque hay la familia Ingalls, porque la gente tiene esos ideales. Hay un atisbo de eso, así debería ser tal vez la familia, ¿no? Y está el cine, está el arte y también el querer ser amado y el amar. Y lo que dice Francis Schaeffer en el fondo es que la razón por la que este mundo ha entrado en ese desenfreno sexual irracional es porque el hombre está hecho para ser amado y para amar. Pero como busca en el lugar equivocado, entonces llegan a las cosas que han llegado. Por eso nosotros tenemos que buscar la felicidad en el Señor. La felicidad está en Dios. Y no hacer como Romanos dice, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Tenemos que ser felices, tenemos que disfrutar. Eso dice Francis Schaeffer, la gente busca la felicidad. Y a veces lo que la iglesia es
darle un revés a la felicidad. Muchos creen que en la iglesia no tenemos que ser felices. No sé cuándo se levantó esta costumbre, pero cuando comencé a tener uso de razón en los 80, en muchos contextos donde yo vivía estaba prohibido expresar la felicidad. ¿No? Había una expresión en nuestro barrio que se decía sonso alegre. ¿Alguna vez han escuchado del sonso alegre? Es una expresión que a veces todavía se usa. Los papás decían, no solo los sonsos, no los tarados, sonríen, están alegres. Tenemos que ser serios. No, los padres enseñaban que reírse a carcajadas era malo, que la seriedad era como el porte oficial de gente decente. Por esos años, muchas iglesias adoptaron también esa misma postura, así que cualquier expresión de mucha alegría o mucha felicidad tenía que ser cohibida porque eso era anticristiano. Y ha quedado resabios, ¿no?, de eso. Muchos cristianos creen que no, los cristianos no pueden hacer nada que sea feliz, deportes, fiestas o cualquier cosa que traiga alegría. No está bien para los cristianos. Obviamente digo esto bajo el riesgo de que alguno lo tome con necedad. No, o sea, hay lugares para ser felices y hay que ser feliz con cordura. Hay momentos y formas, ¿no?, que rompen con la cordura, sin embargo. La iglesia, por ejemplo, no es un lugar para hacer cosas más allá de lo que nos manda la cordura. Pero Dios nos manda a ser felices. No, Dios quiere que incluso en el templo nosotros seamos felices. Dios nos lo ordena. Salmo 101 al 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con alegría. A ver, ¿cómo necesitamos más? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Es todo. Alaben al Señor con alegría. Sírvanle con alegría y cuando se presenten delante del Señor, no vengan con tristeza, sino con alegría, dice. Es una orden. Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor siempre. Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les repito, regocijaos. Estén alegres siempre. En estos textos, la felicidad no es una opción, sino es una orden. Yo sé que para muchos esto puede ser chocante. C.S. Lewis escribió un libro que se llama El peso de la gloria. Y él dice ahí, si en la mayoría de las mentes modernas persiste la idea de que desear nuestro propio bien y anhelar fervientemente disfrutar es algo malo, creo que esta idea se ha infiltrado por Immanuel Kant y los estoicos, pero dudo que sea parte de la fe cristiana, dice C.S. Lewis. Los filósofos, dice, habrán metido en algún punto, no, que lo mejor para la vida es ser tiesos y serios, sin alegría. No creo, dice C.S. Lewis, que esto sea parte de la vida cristiana. Una vez, acá en la iglesia, hace muchos años atrás, una hermana un poco mayorcita se despidió de mí. Vino como unas 2 o 3 semanas. Y luego me pidió en la semana que quería reunirse conmigo y me dijo que se despide de la iglesia y que le gustó mucho algunas cosas. Pero yo le dije, ¿y por qué te quieres ir? Y solamente fue, tengo una razón por qué quiero irme. Ustedes son demasiado felices. Eso fue, y se fue la hermana. Y bueno, yo entendía lo que quería decirme, ¿no? Seguro que estaba hablando de la alabanza, ¿no? Esa fue la parte que creo que le chocó. Y era, ustedes son demasiado felices, ¿no? Para su gusto. Y entonces ella se fue. Una vez, un amigo
le dijo a John Piper, porque John Piper ha escrito toda una teología sobre la felicidad cristiana. Se llama el hedonismo cristiano. Y al principio fue muy chocante cuando él lo arrojó en los 80s, no en los 90s, porque era cómo los cristianos pueden ser felices, hedonistas. Eso es contrario al cristianismo. El hedonismo es contrario al cristianismo. Y bueno, muchos no lo entendían, ¿no? Y está, pero sin embargo, en la palabra. Así que por algunos de esos años, una vez un amigo le dijo a John Piper: no creo que debas ir por todo el país diciéndole a la gente que busque la felicidad y la alegría. Creo que deberías decirles que más bien busquen la obediencia, le dijo un amigo a John Piper, ¿no? Y John Piper respondió: bueno, eso es como decirme, no les digas a las personas que busquen manzanas, diles que busquen frutas, ¿no? ¿Entienden? Es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso John Piper? Porque una de las órdenes, una de las obediencias que nosotros debemos tener es que debemos regocijarnos delante del Señor. No, y por eso cuando este hombre le dijo: no debes decirle a la gente que busque la felicidad, diles que obedezcan. Pero eso es lo mismo, porque dice: cantad alegres, servid alegres a Jehová, vengan a su presencia alegres, dice. Por los demás, regocijaos en el Señor. Otra vez les repito, regocijaos en el Señor. Entonces esa es una obediencia. Debemos obedecer al Señor. Ahora, en lo que sí debemos tener cuidado es en el objeto de nuestra felicidad. El objeto de nuestra felicidad siempre debe ser Dios, no otra cosa. Yo tengo la felicidad de que vivo en un lugar que todavía, por alguna razón, yo vi que mi barrio se había extendido demasiado. En la pandemia lo vi. Porque cuando yo fui a vivir donde yo vivo, era el extremo. Todos decían, tan lejos, ¿no? Mi mejor amigo de aquí de la iglesia decía: vamos al campo, me decía, cuando me iba a visitar, ¿ya? Y bueno, era el extremo, y por alguna razón ahora la ciudad ha crecido más allá, pero hay un hueco en mi barrio. Hay un hueco que a mí me alegra mucho, porque por alguna razón no hay muchas casas que se han construido más allá, sí, a cualquier lado, pero no en el lugar donde vivo. Y una de las cosas que me trae mucha alegría es cuando la llevo de la cocina al dormitorio a mi hijita. A veces se ha dormido y no hay luz, así está, cero luz. Y no saben por qué. A mí me gusta. Me gusta porque no hay ni un foco que me afecte. Mi terreno, cuando apagamos las luces, entra así en una oscuridad total, y en esa oscuridad puedes ver el cielo, y los cielos cuentan la gloria de Dios, verdaderamente. Y me alegro, no sé por qué me trae una alegría, y me quiero parar en medio de mi terreno, ahí con mi hijita, y digo: gracias, Señor, por todas las cosas, esta hijita, este terreno, no sé, este lugar de tranquilidad, este momento de tranquilidad. ¡Qué felicidad! Dios, eres tan bueno. El objeto de nuestra felicidad tiene que ser Dios. Estamos hechos para ser amados y estamos hechos para responder a ese amor. Y Dios nos ama así, en cosas pequeñas a veces. Yo escucho a alguien siempre decir: qué linda es mi casa, qué bonito es el matrimonio, qué rica es la comida de mi casa. Dios nos ha dado esas cosas. El objeto de nuestro amor tiene que ser Dios. Eso significa y disfrutar de Dios para siempre. Eso significa, sea comida o bebida, háganlo todo para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado. Entonces, cada vez que me levanto, mi prioridad tiene que ser no glorificar al Señor, pero hacerlo con felicidad. Llegar a ese punto del Salmo 73, fuera de ti, nada deseo en esta tierra. La segunda resolución, ya,
que tiene que ver más con lo que siempre hablamos en la iglesia, apropiarnos a diario del Evangelio. Entonces sabemos por un lado que tenemos que glorificar a Dios, por el otro lado tenemos que obedecerle y tenemos que ser felices, pero eso es muy difícil, ¿no? Los que tenemos hijos, a mi hijita le digo obedece y obedece, no, pero está enojada. Y entonces le digo, pero no, eso no es obediencia, obedece con alegría. Pero mira, estoy alegre, estoy obedeciendo alegre. No, no estás alegre. Yo soy tu padre, sé que no estás alegre. Y la verdad es que no puede. Incluso su alegría es mera obediencia. Y esa es nuestra situación, esa es la tristeza de nuestra situación. Que ya podemos, sí, Dios dice entonces que debemos glorificarlo y que encima tenemos que estar alegres siempre y que todo debe desprenderse de nuestra alegría, pero ¿podemos? No podemos. Es como mi hijita que desesperadamente me dice, pero mírame, estoy alegre, te estoy obedeciendo y estoy alegre, pero yo sé que no está alegre, porque eso es algo que ella no puede producir y eso es algo que nosotros no podemos producir. Entonces necesitamos del Evangelio. Por eso hablamos de predicarnos todo el tiempo el Evangelio. La segunda resolución es que debemos apropiarnos a diario del Evangelio. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestra comunión con el Señor. Muchos no hemos leído la palabra verdaderamente y de corazón. Muchos hemos venido a la iglesia porque, no sé, tal vez van a decir algo si no venimos. Hemos leído libros porque nos han obligado a leer, hemos dado diezmos porque no quiero quedar mal o no quiero que Dios me maldiga y me vaya mal en el trabajo. Nos hemos sentado a veces a discipular con los hijos, ¿no? Y lo hemos hecho porque todos lo están haciendo y un día dice que van a preguntar en la iglesia a los hijos si lo estamos haciendo o no. Entonces lo estamos haciendo, pero ¿cuándo lo hemos hecho? Con verdadero gozo. De estos 53 domingos que has asistido a la iglesia, ¿cuántas veces de verdad viniste con la alegría con la que debe ir al Señor? Dice el Señor en el Salmo que leímos, acérquense a mí, ¿cómo dice? Con alegría. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho así? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cualquier esfuerzo, no sé, para las misiones o para comprar un libro, que es bien difícil en nuestra cultura, ¿no? Pero la Biblia dice lo mismo. ¿Por qué tenemos que comprar este libro de integridad en el cristiano? ¿Para qué? La Biblia dice todo. Nos cuesta. Qué terrible es que muchas veces fracasamos. Y la verdad es que venimos aquí enojados, no queríamos venir, pero algo nos ha traído. Algunos papás, nuestros hijitos les gusta la iglesia y enojados hemos llegado, como sea, hemos dado diezmos también, porque mi esposa de pronto ha sentido un avivamiento y me dice hay que dar. Y me está vigilando porque hay que dar, y bueno, hemos hecho cosas y la gente nos ve mal, alguien nos descubre y sabe que no es verdad, ¿no? Qué triste es cuando nos descubren la verdad. Una vez yo vi a un hermano que estaba terrible, gritando en un parqueo y no podía creer, era el hermano más lindo de la iglesia. No se señalen a ustedes, ya ni está en la iglesia. Pero muchas veces así. Y es bien vergonzoso cuando alguien nos descubre, no cuando alguien se entera. Pero sería lindo que esa fuera la consecuencia solamente. Sería lindo que, bueno, no sé, el hermano más querido de la iglesia descubre algo terrible de nuestra hipocresía. Eso sería pasable, pero las consecuencias son mucho más grandes que eso. Dios ve. ¿Se acuerdan del sermón Coram Deo? Delante de Dios. No hay nada que hagamos
a escondidas de Dios. Nada, absolutamente. Todas las cosas las hacemos coram Deo. Cuando cerramos la puerta, botamos a los niños para pelear así, con toda libertad, no nuestras peleas conyugales, y nadie parece que está, lo hacemos coram Deo. Dios está ahí. Y cada mala palabra que hemos soltado, cada rabia que hemos lanzado, cada mirada de ira que hemos lanzado, Dios la ha visto, la ha medido y se ha entristecido. Porque no lo hemos hecho lejos de Dios. Todas esas cosas que no podemos hacer de corazón son síntomas. No son lo peor. No son lo peor. Les decía, sería grave que alguien nos descubra una de nuestras hipocresías. Ya ves, algunos hasta deciden no ir a la iglesia. ¿No? Yo he conocido mucha gente que dice, no, es que me ha visto, ya cómo me van a mirar de aquí en adelante, no, voy a cambiar de iglesia. Porque la vergüenza es grande. Pero es solo un hermano. Imagínense, Dios lo ve todo. Y en realidad lo que está pasando en nosotros cuando no hacemos las cosas de corazón es solamente un síntoma de algo peor. Cuando yo era jovencito, era niño, teníamos un tío, uno de los mejores tíos que tuvimos en la vida, y se estaba muriendo, tenía fiebre. Y bueno, yo les decía, tenemos que llevarlo al médico porque es otra cosa. Era chico todavía, pero en el campo ellos dicen, no, solo hay que ponerle paños y la fiebre es el tema. Pero el tema no es la fiebre es un síntoma. Cuando no adoras a Dios de corazón con deleite, cuando no das diezmos de corazón con deleite, cuando no disipulas a tus hijos con deleite, cuando no haya satisfacción en la vida misma cristiana, no hay deleite en ti, eso es un síntoma. Ni siquiera es el problema. El problema está mucho más adentro. Y como en este síntoma de un tío que murió, el síntoma es mortal, muchas veces. ¿No? La Biblia dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Está diciendo, de entre todas las cosas que hay que cuidar, cuiden su salvación. Y no lo está diciendo porque se puede perder, sino porque tal vez no estás viviendo la vida cristiana. Tal vez no eres cristiano. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y esto es aterrador. No está diciendo de todas las cosas, dice él, ahora que voy a estar y luego no voy a estar, no sé, más ahora en mi ausencia, dice, cuando yo no esté, ocupaos de vuestra salvación, porque yo ya no podré verlos. Dice Pablo a los filipenses, ya no podré decirles, creo que esto está mal, creo que esto estás haciéndolo de una forma que no es correcta, ya no estaré, dice Pablo, ahora más en mi ausencia, dice, ocupaos de vuestra salvación. ¿Qué significa eso? No es cuida tu salvación porque la puedes perder, es cuida de que tal vez no seas cristiano. Y cuando estas cosas que no nacen del deleite con Dios no suceden, entonces tenemos que estar preocupados. Y ahí es donde está el Evangelio. Porque esas cosas que no vienen del gozo del Señor son síntomas. Porque Dios dice, produce en vosotros, así como el querer, como el hacer, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Alguna vez les ha llamado la atención que Filipenses 2:3 esté al lado de Filipenses 2:12? No, y no les digo como ironía, sino por el contenido. Porque en Filipenses 2:12 dice, ocúpense de su salvación. Y en el 13 dice, Dios es el que pone
en ustedes tanto el querer como el hacer. Pero ¿cómo es eso? Un versículo antes dice, háganlo. Y luego en el otro dice, descansen. Dios puede producir en ustedes el querer y el hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que está diciendo es, cuando ustedes vean que no hay gozo en su vida cristiana, cuando vean ustedes que son una farsa delante de los demás, nadie más sabe, ni el pastor ni nadie. He logrado 17 años evadir la mirada de los ancianos, los pastores. Nunca me he peleado delante de un hermano. Dios lo ha visto, Dios lo sabe todo, ¿no? Y entonces la evaluación viene como hoy día. Eso es ocupaos de vuestra salvación. La evaluación. Creo que no soy creyente. Entonces voy al Señor. Voy a los pies del Señor. De ahí el Evangelio. De ahí de recordar el Evangelio. Señor, sálvame. Porque en el siguiente versículo dice, porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y entonces cuando vayamos y nos arrojemos al Señor de la cruz, entonces Él va a producir en nosotros verdadera piedad, verdadera vida cristiana. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Como David, ¿no? David pecó terriblemente, mató a alguien, le quitó su mujer a su amigo, mintió al pueblo por mucho tiempo. Y él no va a arreglar esos asuntos, no va con la familia de Urías tal vez a decirles, les voy a dar esta gran compensación. Seguro que David lo hizo después de su arrepentimiento, pero la primera cosa que hace David después que se da cuenta, después que Natán le muestra la radiografía de su vida espiritual, él va a su cuarto oscuro y el clamor de David es, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Saben qué significa eso parafraseado? Creo que no soy salvo, sálvame. Eso es lo que le dice. Y por eso ahí está el Evangelio delante de nosotros siempre. Eso significa, ocupaos de vuestra salvación, evalúen. Y luego vayan delante del Señor, porque el Señor puede poner en ustedes tanto el querer como el hacer. Devuélveme el gozo de tu salvación. El problema entonces cuando has dejado de orar, cuando dejas de alabar, cuando dejas de venir temprano a la iglesia, cuando ya no quieres hablar de Cristo a otros, no ese es el problema. Dios no da puntos por hacer esas cosas. Es un síntoma. Y el síntoma es el síntoma de algo mucho peor que solamente ser un hipócrita. Entonces el Señor dice, ocupaos de vuestra salvación. Charles Spurgeon decía, la vida cristiana no se vive a partir de la cruz, sino a los pies de la cruz. Por eso necesitamos del Evangelio. Por eso necesitamos volver otra vez al Señor. Cada vez, no importa. El Señor no se enoja porque dice, cada vez pides salvación. De una vez decídete. No sabemos muchas veces si somos salvos. Esa es la pena de nuestra humanidad. ¿No? Entonces el Señor está todavía mejor si tú siempre vas a los pies arrepentido y le pides por salvación. Y hagamos resoluciones. Les voy a leer algunas de las resoluciones de Jonathan Edwards a sus 19 años. Resuelvo que haré lo que piense que sea para la mayor gloria de Dios y para mi propio bien, ganancia y placer en todo mi tiempo, no teniendo ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o nunca, ni por millares de edades desde hoy. Resuelvo hacer todo lo que considere mi deber, sobre todo para el bien y la ganancia de la humanidad en general. Resuelvo, por tanto, hacerlo no importando las dificultades con que me encuentre, ni cuántas ni cuán grandes sean. Resuelvo estar continuamente tratando de encontrar alguna nueva idea o un invento para las cosas anteriormente
mencionadas. Resuelvo, si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso, de tal manera que falle para mantener cualquier parte de estas resoluciones, de arrepentirme de todo lo que pueda recordar cuando venga a ser yo mismo de nuevo. Resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o en el cuerpo, menos o más, sino aquello que sea para la gloria de Dios. No permitirlo, si yo puedo de alguna manera evitarlo. Resuelvo nunca perder ni un minuto de mi tiempo, sino perfeccionarlo de la forma más provechosa que pueda. Resuelvo que cuando sienta dolor, pensar en los dolores de Cristo, del martirio y del infierno. Resuelvo que yo viviré así como hubiera deseado haberlo hecho cuando muera. Resuelvo siempre que yo haga cualquier acción conspicua y maligna, seguiré su rastro hasta que llegue a la causa que la originó, y entonces resuelvo que me esforzaré cuidadosamente en no volver a hacerla y a pelear y a orar con todas mis fuerzas en contra de la causa. Resuelvo inquirir cada noche al ir a dormir en dónde he sido negligente, dónde he cometido pecado y en qué me he negado a mí mismo también al final de cada semana, mes, año, década y la vida, dice Jonathan. Si ustedes han notado, ¿por qué les he leído esto? Porque él dice, cada vez haré evaluaciones. Cada vez haré evaluaciones. No nos gustan los exámenes, ¿verdad? Pero son necesarios. Si estudio ingeniería y nunca me toman un examen, voy a hacer muchas torres de Pisa, ¿no? Pero si soy evaluado, el Señor, esa evaluación hace que de verdad sepa si estoy o no estoy. Y eso es lo que él dice, ¿no? Resuelvo, dice, que cada noche, cada día, cada mes, cada año, ¿no? Haré una evaluación de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, el Evangelio es que necesitamos del Señor. Por eso, 1 de Pedro 4:11 dice, el que sirva, que lo haga, dice, en las fuerzas que el Señor nos da. O sea, es fácil resolver, es fácil poner y escribir como Jonathan Edwards 70 resoluciones, pero no vamos a poder hacerlo. Y Pedro dice, el que sirva, que lo haga, dice, en las fuerzas que Dios da. El apóstol Pablo dijo una vez, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano. Al contrario, trabajé más duro que cualquiera de ellos, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, he trabajado duro, dice, pero luego dice, la gloria es de Dios, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Una vez John Piper dijo una cosa que a mí me gustó mucho como filosofía de vida. Él dice entonces, el sembrador siembre, dice, riegue, haga todo el esfuerzo para arar la tierra y hacer la mejor siembra posible, pero después siéntese y espere, porque el resto no lo puedes hacer. Dios va a dar vida a esa semilla. Dios va a poner el sol para que esa semilla brote. Dios va a echar agua para que eso pueda vivir. Dios lo va a hacer al final todo. Entonces, esperar en el Evangelio no significa cruzarme de brazos. Como el sembrador, haga el mejor esfuerzo para sembrar la semilla, pero después siéntese y espere en el Señor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, estaremos allá y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de ello debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿No? Entonces, ¿qué significa vivir en la gracia? Significa, o recordarnos el Evangelio, significa vivir en la gracia, depender del Señor. Decirle al Señor, Señor, no puedo. Ir como David al cuarto oscuro y decir, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Con esto termino. Cuando vamos a la India, cuando vemos la India,
Hay millones de dioses, millones. No es mentira cuando decimos que hay millones de dioses. Comenzando desde las ratas, los grillos, hasta pasar por piedras y espíritus, en la India hay millones de espíritus, de demonios y de dioses. Y uno se sorprende y dice, ¿cuándo va a llegar el Evangelio a la India? Pero es más sorprendente saber que el año 52 después de Cristo, uno de los discípulos, Tomás el incrédulo, fue a la India a predicarles el Evangelio. Y uno de los primeros lugares donde el Evangelio estuvo bien plantado fue la India. Y hoy día hay miles de demonios y malos espíritus en la India. ¿Por qué? Porque se abandonaron. Entonces, quiero que este día sea el quiebre para nosotros, porque eso que pasó en la India nos puede pasar a nosotros. Y ser como esos que dan testimonios en las iglesias y dicen, antes cuando era joven era así, yo hacía estas cosas, yo iba a las misiones. No sirve. No sirve si es solo un antes. Porque el propósito de Dios es que glorifiquemos a Dios y que lo amemos y que disfrutemos de Él lo más que se pueda, pero que esto vaya en aumento, no que sea un recuerdo triste de un pasado que no volverá. Vamos a orar. Señor, queremos resolver hoy día que queremos depender más de ti, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a verdaderamente vivir la vida cristiana. Solamente tú sabes cuánta hipocresía hay en nuestro cristianismo o cuánta verdad hay en nuestro cristianismo, Señor. De acuerdo a cada una de nuestras situaciones, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, a sentarnos un momento y, como Jonathan Edwards, escribir nuestras resoluciones. A partir de ahora, quiero ser un buen cristiano. A partir de ahora, quiero meditar verdaderamente en lo que significa ser un creyente, pero también sé que no puedo. Por eso acudo a la cruz del Calvario, para que pueda recibir las fuerzas en Cristo y que sea en su Espíritu que pueda cambiar algo en mi vida. Que sea así, te ruego en el nombre de Jesús. Amén.